¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos ahora a resolver este problemita de acá. A ver, dice lo siguiente, mira, una persona que se encuentra en reposo en la vereda, se refiere a esta persona, ve que una ambulancia se acerca y un automóvil se aleja, ¿no? Ahí se observa la ambulancia y el automóvil. Dice luego, ¿cómo se muestra en la figura? La sirena de la ambulancia emite un sonido de 440 Hz. Ya, o sea que la ambulancia tiene una sirena, la cual emite un sonido y ese sonido va a ser escuchado obviamente por la persona y por el conductor del automóvil. ¿De acuerdo? Ese sonido va a viajar más o menos así. Así va a viajar el sonido y va a ser escuchado entonces por la persona y el conductor del automóvil. Ese sonido es emitido por la ambulancia con una frecuencia de 440 Hz. Muy bien. ¿Qué más nos indican por acá? La ambulancia y el automóvil se mueven con una rapidez constante de 8 y 4 metros por segundo respectivamente. Eso también se ve en el gráfico, ¿no? La ambulancia 8, el automóvil 4. Luego hay una indicación más, la rapidez del sonido, en este caso en el aire la vamos a considerar como 340 metros por segundo. Muy bien, pregunta A dice, determine la longitud de onda que percibe el conductor del automóvil, o sea, la persona que está acá, proveniente de la sirena de la ambulancia. A ver, me está pidiendo la me está pidiendo la longitud de onda del sonido que él percibe, no me está pidiendo la frecuencia. Nosotros sabemos cómo calcular la frecuencia con efecto Doppler, ¿no? Porque en este caso hay efecto Doppler, dado que la fuente está en movimiento, con respecto del oyente, que para la primera pregunta es el conductor del automóvil. Entonces, la frecuencia que él percibe será diferente a la frecuencia que está emitiendo la fuente. Y mediante el efecto Doppler, como te mencioné, la ecuación que conocemos, podemos hallar la frecuencia que él percibe. Ya, pero eso no me pide la longitud de onda. Ya, luego veremos cómo se halla la longitud de onda. Primero vamos con el efecto Doppler. Ya, recuerda, entonces él sería el oyente, le colocamos a él el oyente, este de aquí es la fuente, esto es entonces la rapidez de la fuente y esta es la rapidez del oyente. Para plantear la ecuación de frecuencias con efecto Doppler, se coloca una flechita, recuerda, del oyente a la fuente. ¿Listo? Ya, y ahora sí, planteemos por acá. Recuerda, estamos haciendo la pregunta A, la cual nos pide la longitud de onda que percibe el conductor del automóvil. A ver, planteamos entonces. La frecuencia que percibe el oyente, recuerda, conductor del automóvil, es igual, según el efecto Doppler, la ecuación es así, ¿no? Rapidez del sonido, rapidez del oyente, rapidez del sonido, rapidez de la fuente, multiplicado por la frecuencia de la fuente. Ya está. Obviamente en este caso la fuente es la sirena de la ambulancia, por lo tanto esta es la frecuencia de la fuente. Ya, comencemos a colocar primero el signo, ¿de acuerdo? El signo está dado, recuerda, por esta flechita que es la referencia. En este caso la flechita está hacia la izquierda es el positivo. A ver, analicemos. El oyente se mueve a la derecha, hacia la izquierda es el positivo, por lo tanto negativo, o sea que aquí está restando, ya está. El siguiente, que es la fuente, se mueve a la derecha, la flechita a la izquierda positivo, a la derecha negativo. Aquí va un menos entonces. Ya está. Ahora sí, reemplacemos los datos. La velocidad del sonido, o la rapidez del sonido, mejor dicho, en el aire, 340. 340. Menos la rapidez del oyente, 4. Muy bien. Entre 340, que es la rapidez del sonido, menos la rapidez de la fuente, que es 8. Todo esto multiplicado por la frecuencia de la fuente, que recuerda que es 440. Y de aquí entonces ya tenemos la frecuencia del oyente. Operando todo esto nos da 445,3 Hz. Ya. Pero eso no me pide la pregunta, ¿no? Lo que me está pidiendo la pregunta es la longitud de onda de las ondas percibidas por el conductor del automóvil. Ya, pero te cuento algo bastante interesante. La velocidad de propagación de la onda siempre es la misma, tanto si la ves desde el conductor de la ambulancia, desde la persona o desde el conductor del automóvil.
¿cierto? Porque recuerda que la velocidad de propagación de una onda solamente depende del medio, en este caso el medio es el aire, y por lo tanto la rapidez será de la onda será la misma vista por cualquiera de los observadores. Y entonces, ¿qué significa eso? Bueno, esto significa que la rapidez del sonido se puede calcular con respecto del conductor del automóvil como la longitud de onda que percibe el conductor del automóvil multiplicado por la frecuencia que percibe el conductor del automóvil. ¿De acuerdo? Siendo esta cosita de acá 340 metros por segundo la velocidad de propagación de la onda, en este caso el sonido, y esta frecuencia de aquí, que es la frecuencia que percibe el oyente que está en el automóvil, esa frecuencia es esta que le hemos calculado con efecto Doppler. Y listo, con eso entonces ya tenemos la longitud de onda de las ondas que está percibiendo la persona que está por aquí. Y esa longitud de onda es 0,764 aproximadamente metros. Esta es entonces la longitud de onda que percibe el conductor del automóvil. Ya, algo parecido pasa en la pregunta B. La pregunta B nos dice lo siguiente, mira. Determine la longitud de onda que percibe la persona proveniente de la sirena de la ambulancia. Básicamente me está pidiendo lo mismo, ¿no? Que hay en la longitud de onda, pero ahora de la persona. ¿Que no es lo mismo? No, no es lo mismo. O sea, lo que es lo mismo es la velocidad de propagación de la onda. Eso sí es lo mismo, visto por la persona, visto por el automóvil. Pero es diferente la frecuencia percibida por la persona y obviamente es diferente la longitud de onda percibida por la persona y por el conductor del automóvil. Vamos a comprobarlo. A ver, el fenómeno es este, ¿no? Aquí la ambulancia emite su sirenita, un sonido, y ese sonido llega aquí a la persona. O sea que en este caso la persona es el oyente y la ambulancia es la fuente. La flechita del oyente a la fuente, esto es la velocidad de la fuente. O la rapidez, mejor dicho, ¿no? La frecuencia con la cual la sirena emite el sonido es 440 Hz. Ya está. Muy bien, esta de aquí sería la velocidad del oyente, que vale 0, porque recuerda que la persona simplemente está ahí parada, sin moverse. Ya calculemos entonces la frecuencia que él percibe. Recuerda la flechita del oyente a la fuente. En ese caso, este es el positivo. A ver, planteemos por acá. La frecuencia que percibe el oyente es sonido, oyente, sonido, fuente, ¿no? Esta es la forma que tiene la ecuación cuando se aplica el efecto Doppler. Ya, primero vamos colocando los signos, ¿de acuerdo? Que van acá. A ver, aquí no importa el signo, dado que el observador no se mueve, esto es 0, da lo mismo sumar o restar 0, no importa. Aquí abajo sí importa en este caso, el positivo va hacia la izquierda y esto va hacia la derecha, negativo entonces restamos aquí. Ahora sí, vamos a ir reemplazando. La rapidez del sonido, recuerda que es 340. 0 es esto de acá es 340. Recuerda que el valor de 340 me lo indican en el problema, ¿ya? Aquí menos la rapidez de la fuente, que recuerda que es 8. Y todo esto lo vas a multiplicar por la frecuencia de la fuente, que recuerda que es 440. Ya, operando todo eso, obtenemos la frecuencia que percibe esta persona, el sonido de la sirena de la ambulancia. Y ese sonido está con una frecuencia de 450,6 Hz, que es mayor que la frecuencia con la cual se emite el sonido, lo cual tiene lógica, ¿no? Como la ambulancia se acerca a la persona, más onditas llega a la persona, en cada segundo escucha una mayor frecuencia. Ahí está. Ahora, una vez que ya tenemos la frecuencia que percibe la persona, aplicamos lo mismo porque recuerda que lo que estamos analizando es una onda que viaja en un medio que es el aire y la velocidad de propagación de una onda depende solamente del medio. En este caso, como el medio sigue siendo el aire, es la misma velocidad de propagación. Sin embargo, para poder calcularla con respecto de la persona, sería la longitud de onda que percibe la persona multiplicado por la frecuencia que percibe la persona. Vamos indicando, a ver, esto de acá ya sabemos que es dato, 340, esto lo acabamos de hallar, es la frecuencia que percibe la persona, 450,6
y de ahí entonces ya tenemos la longitud de onda que percibe la persona de esas onditas, ¿no?, que vienen hacia él desde la ambulancia. Y esa longitud de onda es 0,755. 755, metros aproximadamente. Y listo, se terminó entonces. ¿Qué es lo que podemos concluir con respecto a este problema? Que la frecuencia y la longitud de onda percibida por los oyentes es diferente, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es igual es la velocidad de propagación de la onda. Como te mencioné antes, esta solamente depende del medio de propagación, que en este caso es el aire, y es por eso que la velocidad de propagación, tanto percibida por la persona como por el conductor del automóvil, es exactamente la misma. Bien, pasemos al segundo problema. Listo, a ver, en este segundo problema es un poquito más cortito que el problema anterior. A ver, dice lo siguiente, mira. Tenemos un peatón, dice, ¿ya? Hay un peatón que escucha una sirena variar en frecuencia desde 476 hasta 404 Hz. Ya, aquí hay un peatón, lo voy a dibujar, ¿de acuerdo? A ver, aquí está el peatón. Ahí está el peatón. Este peatón que está acá, este peatón que está acá, va a oír la sirena de este camioncito. No es un camión de bomberos, me parece. Ya bueno, va a oír la sirena de este camioncito. La va a oír a dos frecuencias. ¿Pero por qué dos frecuencias? Porque recuerda que este camioncito se puede estar acercando a la persona o se puede estar alejando de la persona, ¿no? Porque va a pasar enfrente de él y luego se va a alejar. Ya, por eso me presentan dos frecuencias. Ahí yo debo reconocer qué frecuencia es la que percibe la persona cuando el camión se acerca y cuando el camión se aleja. Recuerda, la persona la estamos colocando acá. En esta primera situación vamos a analizar para cuando el camioncito se está acercando a la persona. Y esta segunda situación para cuando el camioncito ya pasó por enfrente de la persona y ahora el camioncito se aleja. ¿Listo? Ya, a ver, por aquí entonces el camioncito emite su sirenita y emite un sonido el cual es percibido por esta persona. Sabemos nosotros que cuando un cuerpo o la fuente en este caso se acerca al oyente, el oyente percibe una frecuencia mayor, porque las onditas están llegando, más onditas mejor dicho, están llegando hacia él. Por lo tanto, la frecuencia que él percibe es mayor. En este caso, él es el oyente y su frecuencia debería ser 476 Hz, ¿no? Que es la frecuencia mayor. Y cuando el camión pasa enfrente de la persona y luego se aleja, lo que va a suceder es que la persona va a seguir oyendo la sirena del camioncito, pero la va a escuchar a menor frecuencia porque ahora las onditas tardan más en llegar a él y por lo tanto menos onditas llegan a él en cada segundo. Por lo tanto, aquí va a ser la frecuencia del oyente igual a 404 Hz. Ya, listo. Ya sabemos entonces cada frecuencia a qué caso corresponde. Luego dice, a ver, considere que la rapidez del sonido en el aire es 343 metros por segundo. Aquí faltó indicar las unidades. Y entonces vamos a considerar eso, ¿de acuerdo? Vamos a considerar que ahora la rapidez del sonido es 343. En el problema anterior fue 340, ¿no? Ya, listo. A ver, dice la pregunta A. ¿Cuál es la rapidez del camión? Dice la pregunta B. ¿Cuáles son las longitudes de onda delante y detrás del camión de bomberos? Ya, o sea, ¿cuáles son las longitudes de onda que percibe la persona cuando el camión está detrás de él en esta situación y cuando está delante de él? ¿No? Cuando está detrás de él significa que se acerca a la persona y cuando está delante de él significa que se aleja de la persona, ¿de acuerdo? Muy bien, me pide la longitud de onda acá, la longitud de onda acá. Para responder esa pregunta, bueno, esa pregunta la podemos hacer inmediatamente, ¿cierto? Porque recuerda que como ya tenemos la frecuencia que percibe la persona, podemos determinar la longitud de onda con la ecuación de velocidad del sonido. Vamos a hacer la pregunta B, ¿de acuerdo? Vamos a llamar los casos. Este caso que se llame 1 en romano y este caso que se llame 2 en romano. Ya. A ver, hagamos la pregunta B aquí, nada más está facilito la pregunta B. Mira, la pregunta B en la situación 1. A ver, en la situación 1 tú sabes que se cumple que la velocidad del sonido
es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia del oyente, que es básicamente lo que él percibe. Ya, según el dato del problema, la velocidad del sonido es 343. Listo. La longitud de onda es lo que quiero hallar y la frecuencia que percibe el oyente la conozco, 476. Y de ahí entonces ya tenemos la longitud de onda para la primera situación, la cual es 0,721 metros. Ya está. De la misma forma haremos en la situación 2, como te mencioné antes, la velocidad de propagación de la onda es la misma porque solamente depende del medio de propagación. Sin embargo, debido al efecto Doppler, la frecuencia que percibe el oyente es diferente, ¿no? Para este segundo caso, la frecuencia es 404. Y obviamente si la frecuencia es diferente, entonces la longitud de onda también será diferente para este caso, con respecto al caso anterior. Su valor aproximadamente es 0,849 metros. Y listo, con eso entonces hemos respondido la pregunta B, que es súper sencilla. La pregunta A, digamos que no es tan sencilla, pero sí requiere un poquito más de operación. A ver, entonces hagamos la pregunta aquí, la pregunta A. Ya, el objetivo, recuerda, de la pregunta A es hallar la rapidez con la cual viaja el camioncito. Obviamente esa rapidez no va a cambiar, ¿cierto? Dado que el camioncito se mueve con una rapidez constante que podemos llamar V. Ya, muy bien. Ahora sí, apliquemos efecto Doppler, dado que tenemos esta frecuencia, la frecuencia cuando se acerca, cuando se aleja el camión. En este caso, como ya sabemos, o bueno, como podemos intuir del problema, el camioncito es la fuente y la persona es el oyente. La flechita del oyente a la fuente. Una observación más, no conocemos la frecuencia con la cual el camioncito está emitiendo el sonido. Ya, vamos a llamarle simplemente frecuencia F, que sería la frecuencia de la fuente, ¿no? Voy a llamarle F nada más, ¿ya? Planteamos entonces primero para esta situación, se cumple así esto, ¿no? La frecuencia del oyente es igual a rapidez, perdón, del sonido, rapidez del oyente, rapidez del sonido, rapidez de la fuente. Todo eso multiplicado por la frecuencia de la fuente. Vamos con los signos, ¿de acuerdo? A ver, aquí no importa el signo, dado que el oyente no se mueve, no está en reposo, esto vale 0. Recuerda que la fuente es el camioncito, por lo tanto, esta es la velocidad del camioncito, la cual va a la derecha, pero como puedes observar, la flechita va hacia la izquierda, el positivo a la izquierda, esto va a la derecha, negativo, por eso aquí debe ir un signo menos. Ya, ahora vamos a reemplazar todo. A ver. Esta cosita sabemos que es 476. Ya está. De aquí, esto de aquí es 343. Recuerda, esa es la rapidez del sonido en el aire. Luego 343 menos la rapidez de la fuente, que es V, no conozco. Todo esto multiplicado por la frecuencia de la fuente. Ya está. Aquí tenemos la primera ecuación, te das cuenta que son dos incógnitas, la frecuencia y la rapidez del camioncito. Ahora vamos a hacer algo parecido para este segundo caso, para buscar otra ecuación con las mismas dos incógnitas. Para no confundir las preguntas, vamos a colocar por aquí, ya, así. Muy bien, seguimos. Ahora otra vez aplicamos el efecto Doppler en este caso, ¿no? En este caso, aplicando el efecto Doppler, la ecuación tiene esta forma. Debemos averiguar simplemente primero los signos y luego reemplazar las cantidades. A ver, en este caso, nuevamente, L es la fuente y L es el oyente, ¿no? La flechita, recuerda, del oyente a la fuente. Ya está, ese es el positivo. Ahora sí, vamos con los signos. Acá no importa el signo porque el oyente no se mueve, está en reposo. En este caso el positivo es a la derecha, esta velocidad va a la derecha, que es la velocidad de la fuente, por lo tanto aquí es más. Ahora sí reemplacemos para este segundo caso, la frecuencia que percibe el oyente es 404. La velocidad del sonido, o la rapidez del sonido, perdón, es 343. Esto recuerda que vale 0. Aquí será 343 más V. Y todo esto multiplicado por la frecuencia de la fuente que ya mencionamos que era F, ¿no?
Listo, tenemos dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas, ya podemos resolver el problema. Como lo que me pide es la rapidez del camión, lo que voy a hacer es de aquí despejar la frecuencia. A ver, por este lado, ¿ya? La frecuencia la voy a despejar de esta primera ecuación. Sería 476 multiplicado por 343 menos la rapidez entre 343. Ya, eso es por un lado para esta partecita de acá. De aquí igualito voy a despejar la frecuencia, la cual debe ser igual a f, ¿no? Ya despejamos la frecuencia y será 404 multiplicado por 343 más la rapidez v entre 343. Y listo, de ahí resolvemos esta parte donde solamente hay una incógnita que es v y tenemos la rapidez v, que es la rapidez del camioncito. Y con eso se termina el problema. Esta rapidez es 28,06 metros por segundo. Listo. Con eso entonces hemos terminado la preguntita A y también hemos terminado este videito, porque esta es la velocidad que presenta el camioncito, bueno, la rapidez, ¿no? Listo, amiguitos, entonces sería todo por este videito. Nos vemos, hasta luego, chau, chau.